Y yo espero que podamos nosotros identificar en nuestras vidas esos asesinos silenciosos. Pero más que identificar también en nuestra vida, identificarlo como iglesia. Porque pareciera ser que nos está ocurriendo lo de aquella rana que de repente la querían cocinar y le pusieron una ollita caliente, pero la querían cocinar viva. Y entonces la pusieron y en el momento que la rana sintió el calor, saltó y empezaron a buscar. Y así 2, 3 intentos hacían para tratar de cocinarla, pero no pudieron. Finalmente se les ocurrió la fabulosa idea de poner una ollita igual. Esa olla fría, y la pusieron en el fuego, pero estaba fría. Así que pusieron la ranita en esa agua fría y pues, se sintió cómoda y a gusto. ¿Por qué? Porque estaba en su ambiente. Pero poco a poco esa agua empezó a subir de temperatura. La ranita no se dio cuenta, no solo no se dio cuenta, se acostumbró a eso. Así que entre más subía la temperatura, parecía que no estaba pasando nada. Pero sí, se estaba cocinando y ella ni cuenta se estaba dando por una cosa, porque se acostumbró. Finalmente empezó a hervir el agua y la ranita quedó totalmente cocinada. ¿Sabe que lo mismo pasa en nuestras vidas? Los pecados no se manifiestan así de golpe, sino de repente nos hacen sentir cómodos, nos hacen sentir que no hay peligro alguno, que podemos estar allí. Pero poco a poco la temperatura empieza a subir y nuestra vida empieza a correr peligro. Así que con la idea de estos asesinos silenciosos, voy a estar compartiendo unos 2, 3 domingos precisamente sobre esto, que tiene que ver con términos médicos, pero quiero llevarlo al punto de vista bíblico, como iglesia. Porque vuelvo a repetir, porque nos estamos acostumbrando. Y dentro de esa costumbre de lo que conocemos o de lo que se nos ha dicho, que debemos ver la nueva normalidad, hay cosas que se nos están haciendo normales. Y esas cosas que se nos están haciendo normales, como iglesia, no podemos permitirla. Aunque usted pueda ponerme 20 excusas, no las podemos permitir porque hay un principio bíblico que obedecer. Déjeme, algunos de ustedes conozcan tal vez o se hayan hecho o se hacen a lo mejor cada año algo que el médico les recomienda, hacerse un check-up. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Ok. Bueno, les voy a leer rápido lo que es el check-up, que algunos médicos lo piden para poder evaluar nuestro estado de salud. El check-up es una serie de exámenes clínicos y procedimientos de tecnología que forma cada laboratorio. Cada laboratorio tiene Bueno, repito otra vez, y si me pasan el inalámbrico al otro, por favor. El check-up es una serie de exámenes clínicos y procedimientos de tecnología que forma cada laboratorio, con los que el médico podrá conocer el estado de salud en el que se encuentra el paciente, nosotros, usted y yo, y con ello tomar alguna acción para hacer o realizar un tratamiento que evite
o retarde la presencia de enfermedades que afectan la calidad de vida a corto, mediano o largo plazo. Es decir, el check-up precisamente es una serie de estudios que nos van a hacer evaluar cómo estamos. La razón es para que el médico pueda tomar alguna acción para prevenir o en un momento dado hacer algo con eso que está detectando esa serie de estudios. Ahora, ¿por qué hacerlos? Es importante. Los médicos dicen que es para mejorar la calidad de vida. Muchas veces el paciente trae un malestar constante o dolor crónico que se puede asociar al estrés o algo pasajero y se vuelve parte de la vida cotidiana. Es decir, que muchos de nosotros nos vamos acostumbrando a algunos malestares. Y esa costumbre la vamos diciendo, es mi dolor de cabeza. En lo personal es eso. Es que es mi dolor de cabeza. Lo vamos haciendo parte nuestra. Y nos los quitamos con 1, 2 o 3 pastillas. O es que es mi mareo, es que esto. Y entonces vamos nosotros haciendo que esas enfermedades nos vayamos acostumbrando y vayamos viviendo con ellas, que de repente pueden ocasionarnos un problema más grande. Algunas de esas enfermedades son como un foquito, ¿no? Un foco rojo que enciende, que nos dice, Alfonso, ojo, échale ojo a eso, porque aunque es tu dolor de cabeza, solamente es el fusible que se te está botando porque hay un corto en otra parte de tu organismo. Y entonces o el médico tiene que ver precisamente a través de esos análisis en dónde se produce el problema que se está reflejando en el caso de un dolor de cabeza. Con el check-up se pueden diagnosticar enfermedades que se han denominado asesinos silenciosos, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el ácido úrico, entre otros, y así el médico puede tomar acciones de manera oportuna. Ahora, este es el check-up. Lo que vamos a hacer en estos domingos es hacer un check-up de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Vamos a ver, de acuerdo a la percepción de Dios, no a la percepción nuestra, no a la percepción de lo que nos estamos acostumbrado a hacer, sino desde la perspectiva de Dios, cuáles son los asesinos, que aunque hoy vamos a hablar que uno no está catalogado, el que vamos a hablar hoy, no está catalogado como un asesino silencioso, pero en sus inicios está allí, parece imperceptible, no se puede notar. No se puede notar. Y entonces, al no notarse, nosotros nos vamos acostumbrando. Y tarde o temprano se va a hacer evidente. Los demás lo pueden ver y nosotros no lo podemos ver. Vuelvo a repetir, en principio pareciera ser que no es un asesino silencioso como el que mencionan aquí, sino que de alguna manera está oculto, pero después sale y empezamos con problemas serios en nuestra vida espiritual. Y es a lo que quiero llevarles a ustedes hoy en esta mañana. Solamente voy a tocar el primero, el primer asesino silencioso. Creo que, a ver si, ya uso esto o el otro. Ok, bueno, si se me va. El primer asesino silencioso que quiero hablar con usted hoy en este día es la anorexia de relaciones. Se lo vuelvo a repetir. La anorexia de relaciones. Permítame nada más dejar un precedente antes de continuar. Hasta hoy, 29 de noviembre del año 2020, desde que
empezó esta nueva normalidad o el cierre de las iglesias, de restaurantes, de negocios. Vamos, en otras palabras, desde que empezó la pandemia, o por ejemplo a tomar acciones aquí en México, de marzo aproximadamente 15, que nosotros empezamos a tener reuniones en línea, han transcurrido unos 259 días. Es decir, un poquito más de 8 meses. ¿Sí? De esos 8 meses, de marzo para acá, tenemos aproximadamente 37 semanas. En 37 semanas de las 53 de este año. O sea, si ustedes ven, este año no trae 52, trae 53 semanas. Así que de esas 53 semanas, nosotros nos hemos ya chutado 37 semanas. Así. No solo así, en casa usted sabe lo que ha estado viviendo. Vuelvo a repetir, ahora de esas 37 semanas son 259 días. Es decir, 6,200 horas. 372,685 minutos. O 22,361,105 segundos. Quise llevar esto para que veamos la dimensión, que aunque parece corto este tiempo, la verdad, en esas 37 semanas, en esas 6,200 horas, algo ha pasado. Algo ha pasado en la iglesia, porque mi interés es la iglesia. Algo ha pasado entre nosotros. Algo, y tenemos nosotros que verlo desde la perspectiva de Dios. Acompáñeme, por favor, abriendo su Biblia en el libro de Apocalipsis. Mire, se los explico porque nada más quiero notar 2 versículos con ustedes. El libro de Apocalipsis, muchos de repente lo asociamos más con el anticristo y con Satanás. No, o sea, se menciona más a Jesús que otra cosa. Pero el libro de Apocalipsis fue escrito, que es una revelación de Jesucristo al apóstol Juan, para, en primer lugar, mencionarle el estado de salud de 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. Esas 7 iglesias usted las puede leer en el capítulo 2 y en el versículo 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis y Laodicea. Son 7 iglesias. Y precisamente Jesús trae una revelación a Juan, de cuál es el estado de salud. Cuál es el estado de salud que guardaba cada una de esas iglesias. Y él empieza a describirla en el capítulo 2, cada una de ellas. Ahora, si usted por favor ve, la razón de esto tiene que ver con lo que Jesús ve. Con lo que Jesús ve, porque Él no está fuera viendo lo que pasa, sino está entre su iglesia. En el capítulo 1, versículo 1, 9 en adelante, Juan tiene una visión de Jesucristo. Y usted lo va a leer y describe a Jesús de una manera que a lo mejor de repente nos parece a nosotros media fantasiosa. Pero no, cada simbolismo tiene un propósito. Y describe a Jesús que tiene algo en sus manos. Pero describe a Jesús frente y luego un candelabro o un candelero con 7 brazos. Ahora, quiero que por favor vea conmigo el versículo 12, capítulo 1, 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto. Y empieza a descubrir a Jesús. Sáltese por favor al versículo 16. Dice, y tenía en su diestra
ese personaje que él estaba viendo, Juan, dice, tenía en su diestra, es decir, en su mano derecha, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Observe 2 cosas. Jesús, un candelero, y luego 7 estrellas. Ahora, sáltese porque aquí mismo está la interpretación. No necesitamos tratar de ver, de buscar una interpretación fuera de. En el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en las manos de ese personaje de Jesús, esas 7 estrellas, y de los 7 candeleros de oro que también viste, dice, es el siguiente. Las 7 estrellas que son las 7 iglesias. Y los 7 candeleros, y los 7 los ángeles de las 7 iglesias, los responsables de las 7 iglesias. Pero vea que esos candeleros, ¿qué son? ¿Cuál es el simbolismo o la interpretación de esos candeleros? Las 7 iglesias. Ahora, versículo 1. Escribe, y ahora empieza iglesia por iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y subrayo, que anda, ¿dónde? En medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué son los 7 candeleros? Las iglesias. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que Jesús está fuera de la iglesia, anda en medio de nosotros. Y si anda en medio de nosotros, tiene todo el derecho de hacer una valoración de cómo estamos. Si usted observa, en estas 7 iglesias, en cada una de ellas, como Jesús anda en medio de las iglesias, en cada una de ellas hay una frase que se repite al principio, versículo 2. ¿Cuál es la primera frase? ¿Cómo dice en el versículo 2:2? Yo conozco tus obras. 2:9. ¿Otra vez? Yo conozco tus obras. Versículo 13. ¿Otra vez? Yo conozco tus obras. Versículo 19. Yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 3, la parte de medio. ¿Lo ve? 3:1. Yo conozco tus obras. 3:8 y 3:15. Yo conozco tus obras. ¿Sí está entendiendo? Jesús está en medio de su iglesia. Y Él sabe cómo estamos nosotros. Él sabe la condición de cada uno de nosotros. Y Él sabe la condición de su iglesia en este tiempo. Así que Él tiene todo el derecho. Y no solo tiene todo el derecho. Él, el que anda en medio, el que conoce nuestras obras, el que nos conoce tal y como somos y que conoce cómo estamos viviendo en este tiempo, nos puede decir cuál es nuestro problema y también cuál es la solución. En cada una de estas iglesias le dice, yo conozco esto, y le empieza a enumerar sus problemas y después le dice, haz esto. Es decir, que no solamente señala el problema. Es decir, que no solamente dice, estás enfermo de esto, sino que también le da la medicina para salir de esa enfermedad. Y como iglesia, en estos 8 meses, Dios sabe y Jesús sabe cuál es la condición de la iglesia. ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos acostumbrando a ciertas cosas que se nos están haciendo normales y que las justificamos? Y que las estamos justificando, y yo no sé si en cierto sentido tiene que ver con miedo
o también tiene que ver por una comodidad. Porque es más fácil justificar que tomar alguna acción en nuestra vida. Es más fácil justificar y decir estamos haciendo esto por esto y por esto, y a lo mejor en el papel puede parecer que sí es correcto, a tomar alguna acción. Y eso lo hacemos también de manera personal. Es más fácil justificar nuestros pecados. Es más fácil que nosotros podamos decir hice esto por esto y por esto, y decir todas las cosas por las que hicimos, y justificarnos y sentarnos y decir es que por eso lo hice, a venir y decir la regué, estoy mal, necesito hacer cambios. Me encanta como dice el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame. 3 cosas: examíname, conóceme, pruébame. Tenemos que decirle a Dios eso. Dios, examíname. Dios, conóceme. Tú que me conoces, tú que conoces mis obras, mi actuar. Tú que sabes lo que estoy viviendo. A ti no te puedo engañar, porque tú caminas en medio de nosotros. Tú caminas en mi casa, en mi hogar. Y puedo yo agarrar y justificarme por algo, pero finalmente eso me estará llevando a una derrota, a una enfermedad de la cual tal vez no haya cura más adelante. Porque hoy podemos nosotros enmendar y tomar acciones para salir de eso. Bueno, rápido. Voy a hablar hoy rápido. No sé, a lo mejor no termino por el tiempo. Voy a hablar sobre la anorexia de relaciones. Esa es una enfermedad. Los que la conocen o han oído acerca de ello. Pero ahora quiero hablar sobre lo que es la anorexia en la iglesia. Este padecimiento que en 8 meses, bueno, es más, algunos ya la vivían desde muchos años atrás. Es una anorexia de relaciones. Mire, la palabra anorexia en sus términos etimológicos significa ausencia de apetito. No tengo ganas de comer. Y la anorexia precisamente es eso, es una ausencia de apetito. Dice, no tengo hambre. Y muchos, de repente, en nuestra relación como iglesia, caemos en eso, ausencia o anorexia de relaciones. ¿A qué me refiero? Miren, tenemos nosotros quizás que 1 mes de que empezamos a tener estas reuniones presenciales. Y poco a poco algunos han retomado esto. Otros finalmente, ni la quieren retomar porque ya no hay apetito de relacionarse como iglesia. ¿Me estoy explicando? Algunos como que estábamos sintiendo, pues está bien, hasta me he sentido bien, me desintoxiqué de los hermanitos que son canijos. Y que de repente, bueno, pues está bien. Pero otros, después de 8 o 9 meses, se están acostumbrando a esa anorexia de relaciones como iglesia. La anorexia es un trastorno alimentario que causa que las personas pierdan más peso de lo que se considera saludable para su edad o su estatura. La anorexia se caracteriza por una imagen corporal distorsionada y el miedo injustificado a subir de peso. Es decir, yo me veo en el espejo. Bueno, no, yo no me veo en el espejo. Usted se ve en el espejo y usted se ve gordo o gorda, pero en realidad está en su peso. Entonces, toma alguna acción, primero, dejar de comer o, en su defecto, hacer ejercicio como loco para verse delgado. Y aunque cada vez que
va perdiendo peso, se ve más esquelético o esquelética, pero se ve en el espejo, ¡ay, qué gordo estoy! Es un trastorno y que finalmente puede llevar ese trastorno a la muerte en los casos más extremos. Piense, por favor, un momento en la anorexia de relaciones. Piense, por favor, un momento en lo que nosotros estamos haciendo, acostumbrándonos a no relacionarnos como cristianos. ¿Sí? Y no solo nos estamos acostumbrando, al contrario, veo a otra persona, a otro cristiano, a otro hermanito, lo veo como un peligro para mí. Más si no trae cubrebocas y se me acerca a mí. Y aunque lo traiga, le veo las manos y pues no sé si se las lavó o no se las lavó. Así que mejor guardo mi sana distancia. Ahora, permítame, no estoy hablando contra eso, o sea, está bien. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que esta anorexia es verme al espejo y que en un momento dado exagero las cosas precisamente porque me veo mal. Y poco a poco estoy perdiendo de peso. Y poco a poco me estoy viendo mal. Y poco a poco me estoy acostumbrando a no tener apetito. A no tener la necesidad de relacionarme con los demás cristianos. ¿Por qué? Porque en 8 meses pareciera ser que el enemigo nos metió en ese balde de agua y nos está calentando de tal manera que en algunos casos ya nos sobrepasó. En algunos casos ya nos acostumbramos. Ya sea por 2 cosas. Uno, por comodidad. Porque es más fácil estar viendo en casa. No, ni viendo, oyendo. Porque agarra, pone su mensaje y empieza a oírlo. Y de repente lo oye, pero está haciendo su desayuno, su cocina, está sentado, platicando con él. Pero no toma el tiempo. Así que es más cómodo al tener que levantarse. Es más, hasta puede hacerlo con pijama, puede hacerlo sin lavarse los dientes. Está bien. Dicen los chavos, está ok. Porque es más problemático levantarse temprano, ir a una reunión, tenerse que bañar, tenerse que peinar, hacer todo su ritual de hojalatería y pintura. Y llegar aquí, pues ¿para qué? Entonces es más cómodo. Pero también en otros casos resulta a lo mejor no solo más cómodo, me resulta a muchos una situación no solo de comodidad, sino de decir de salud. Puede ser. Pero parece ser que Satanás nos está ganando por el lado del miedo a tener que enfrentar y creerle a Dios. Que Dios tiene control de todo. Ahora, déjenme decirles, ¿qué es lo que la Biblia dice? Porque yo puedo decir lo que sea, pero ¿qué es lo que la Biblia dice con respecto a relación, a iglesia? ¿Sí? Rápidamente, por el tiempo. Si usted me acompaña al libro de los Hechos, al capítulo 2, por favor. Usted va a notar, o no solo va a notar, mire, la iglesia surge en un día muy específico. En el día de Pentecostés, que era una fiesta del pueblo judío que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y ese día en que surge la iglesia, el Espíritu Santo se derrama. Y quiero que vea lo que menciona de cómo surge la iglesia. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, quiero escucharle qué dice la siguiente expresión, estaban todos unánimes juntos. La iglesia, o el Espíritu Santo, se derramó cuando el grupo de creyentes estaban unánimes y estaban juntos. Déjeme decirle
no se puede hacer iglesia. Creo que de alguna manera lo que en estos 8 meses estamos teniendo ha sido una herramienta y será una herramienta, pero nunca va a sustituir esto, por favor. Nunca lo va a sustituir. Porque Dios diseñó y nos diseñó a cada uno de nosotros. Desde antes que estuviera la iglesia, nos diseñó como seres gregarios, seres que necesitamos estar al lado de, compartir con alguien. Y cuando nosotros frustramos o castramos ese tipo de relaciones, en principio estamos castrando y eliminando el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero también si vamos a la iglesia, la razón de la iglesia tiene que ver donde Dios desea derramar su gracia en un grupo de creyentes. Ahora, usted me podrá decir, ¿y no lo puedo hacer en mi casa? Sí, pero son casos extraordinarios. Son casos fuera de lo común, de lo general. La iglesia inicia un día de Pentecostés y el Espíritu Santo se derrama donde hay un grupo de creyentes, 120, orando, reunidos, buscando la voluntad de Dios, y ese día están orando, pidiendo la voluntad de Dios, y ese día se derrama el Espíritu Santo donde están ellos unánimes juntos. Ahora, tal vez algunos de ustedes me van a decir, pero estos que están unánimes juntos, después tuvieron problemas. Sí tuvieron problemas. Mire, cada uno de los que estamos aquí, somos personas, algunos más conflictivos que otros. ¿Sí o no? O hay aquí algunos que son pan de dulce, pan de Dios. No, algunos somos conflictivos y otros somos más que conflictivos. Con nosotros mismos y con los que están a nuestro alrededor. Ahora, eso no es razón ni nunca va a ser razón para poder juntarnos y congregarnos. Mire, en el capítulo 6 de Hechos empieza el primer problemita, que se hubiera solucionado de otra forma. En aquellos días, Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de los 12, o diaria, en la distribución diaria. Hubo, ¿qué dice la expresión? Murmuración. ¿Sabe qué es murmurar? ¿No? Bueno, lo que hacen en otras iglesias, aquí no. Aquí no. O sea, empiezan a abrir la boquita porque hay incomodidad. Ahora, a veces la murmuración puede, llamémosle así, que en un momento dado se puede justificar. Pero si es cierto o no, sí. Pero que murmure otro, no tú. Entonces, dice que hubo murmuración entre los griegos y los judíos. Ahora, ¿cuál era el problema? La iglesia estaba creciendo. Había viudas que la iglesia se hacía cargo de ellas y les daba alimentos. Pero empezaron a ver que de repente los judíos les daban el mejor plato a las viudas de los judíos. Y las viudas de los griegos como que veían su platito más escaso. Y empezó a haber una parcialidad de repartir algún alimento. Entonces esto generó un problema interno. Mire, lo fácil o la decisión más fácil hubiera sido esta. Pedro o los discípulos hubieran dicho, miren, ¿saben que apenas estamos empezando este asunto de iglesia? Y ya empezamos con broncas. Bola de chismosos. O sea, todavía tras de que les damos de comer, ¿están ustedes hablando? Y apenas estamos empezando. Miren, para no tener ningún problema, miren, aquí se acabó. Se cierra la iglesia y cada quien. O sea, los judíos agarran a sus mujeres, llévense a las ciudades de... A ver, los griegos lleven a sus mujeres y ya, se acabó. Punto. Esa hubiera sido una solución rápida, ¿sí o no? Pero ¿qué hicieron? Tomaron una decisión respecto a un problema. Y esa decisión hizo que la iglesia madurara, y no solo que la iglesia madurara, sino que en esa decisión también Dios fuese exaltado. Fíjese que, por favor, cómo
dice el versículo 7, después de que arreglaron ese problema, dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos que se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos sacerdotes obedecían la fe. O sea, ¿entiende? Jesús se glorificó en medio de ese problema. Mire, como iglesia podemos nosotros y enfrentamos muchos problemas. Pero no podemos nosotros rehuir a eso porque son una oportunidad que Dios nos da para poder enfrentarlo y solucionar y pedir que Jesús sea exaltado. Tal vez usted haya escuchado alguna frase de alguien que haya dicho lo siguiente: es que yo no creo que necesite una religión o necesite una iglesia para agradar a Dios. Oro todos los días en mi casa, en la mañana, le hago el bien a la gente, no me meto con nadie y creo que eso es suficiente. ¿La ha escuchado alguna vez? Así que ¿para qué ir a la iglesia? Bueno, en cierto sentido es un resentimiento que tienen contra la institución llamada iglesia. Pueden tener razón, sí o no, de los problemas que les generó a tomar esa decisión. Pero eso no justifica que tienen que tomar una decisión a favor de. Muchas son las razones que pudieran estar llevando a esta nueva generación de creyentes a vivir un evangelio a domicilio. El Internet se ha convertido en una gran herramienta donde, y como nunca antes, podemos tener acceso a una gama amplia de predicadores, cantantes, blogueros, escritores. Sin embargo, cuando la tecnología se convierte en un sustituto de la iglesia o cualquier otra cosa lo hace, el problema ya es evidente. Esto es una herramienta y no va a ser el sustituto de. Si esto es el sustituto de, estamos perdiendo el propósito de Dios como iglesia. Dice en la Escritura, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No es algo que esté a discusión. Es algo que tenemos que regresar a este principio. Leía esta parte. O sea, hoy como nunca antes se tiene acceso a toda una gama de predicadores. El que más les guste, el que más les acomode. El más gritón porque tiene más unción, ¿no? El que hace más show porque pues ese Dios lo respalda y tiene el poder de Dios. Tan es así que mire, hemos aprendido algunas palabras y algunas expresiones, después lo vamos a ver, que ni siquiera de repente, a ver, ¿y dónde la aprendiste? ¿Qué significa eso? Las vamos repitiendo como loritos, porque escuchamos que un predicador lo hizo, otro también y otro también, y todo el mundo ya lo hace, y lo vamos haciendo. Y de repente, a ver, explícame, ¿qué significa esto que estás diciendo? ¿Qué significa esto que estás haciendo? No, pues es que lo hace el hermano con esa unción. No, hombre, brinca, baila, da 3 vueltas en el aire, cae parado. Es una unción tremenda, cómo me encanta, ¿no? Pero que te muestre o vamos a aprender qué es lo que estamos aprendiendo. Cantamos canciones que ni siquiera tienen un sentido ni teológico ni bíblico. Y está ya a nuestro alcance. Es bueno. Pero así como hay una cantidad de cosas buenas, tenemos nosotros también que tener mucha discreción. La Biblia dice que cada uno de nosotros debemos examinarlo todo y solo retener lo bueno. Es decir, no te comas todo. Ninguno de ustedes, cuando come pescado, se lo come nada más, o sea, le quitan las espinitas. Y aunque pida el pescado que no tiene espinas, de repente se va una espina por allí. Pero usted no está a gusto, ¿verdad? Lo está expulgando por allí, porque no quiere tragarse una espina. Porque como cristianos no somos celosos en eso. Y escuchamos todo, sin meterlo por el filtro de la palabra de Dios, solo porque nos parece agradable. Ahora,
Voy a dejar esto, voy a continuar con la situación de la anorexia de relaciones. Pero quiero dejarlo en este momento porque quiero que hoy usted y yo podamos empezar a tomar alguna decisión en la presencia de Dios. ¿Sí? Alguna decisión que tiene que hacer que cambie nuestra vida. No podemos como iglesia continuar más tiempo, porque déjeme decir, lo vamos a ver la próxima semana, no se puede hacer iglesia sin iglesia. Yo creo que sí, tenemos nosotros que seguir guardando, haciendo todo lo que tiene que ver, pero no se puede hacer iglesia sin iglesia. Escuchaba, no todo, escuchaba parte de un mensaje de un predicador que hacía alusión a lo que el faraón le dijo a Moisés cuando Moisés tenía la encomienda de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y el faraón viene y le dice, está bien, vete tú y lleva a los hombres, pero deja aquí a las mujeres y a los niños. Y Moisés le dijo, no, no se va a quedar nadie aquí. Allá vamos a adorar hombres, mujeres, varones y niños. Y a veces como que nosotros nos estamos acostumbrando. No podemos nosotros tener salones allá atrás y seguir llamándonos iglesia. Entiendo que cada uno de ustedes, si entienda, usted tiene la responsabilidad de seguir ministrando a sus hijos en casa. ¿Sí? No es responsabilidad de la iglesia. Pero la iglesia tiene una parte fundamental, nosotros. Y no podemos nosotros tener salones cerrados, cayéndose. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? No. Moisés le dijo al faraón, o van todos o no va nadie. Pero nadie se va a quedar aquí. Y no podemos. Yo no sé si usted se siente cómoda o cómodo, ¿no? Dejando, si usted tiene hijos en casa, dejó a sus hijos en casa. También, ustedes que están allí más seguros. ¿Seguro? ¿Qué están viendo ahorita? Los dejó viendo internet, ¿no? Les puso una película. ¿Qué están viendo? ¿Estás seguro que están más seguros allá que acá? No. ¿Sabe que en este tiempo de pandemia que hemos tenido, ha habido más abuso infantil? Niños violados en casa. ¿Ha habido más violencia en hombres contra mujeres? ¿Es seguro eso? Algo estamos perdiendo y Satanás nos está ganando. Yo quiero dejárselos eso aquí porque quiero continuar la próxima semana sobre la anorexia de relaciones.